3030, Edgardo Melgar en vivo comienza ya. Saludos amigos de 3030, qué bueno que están con nosotros. Gracias por su amable y gentil sintonía. Hoy nuestro invitado aquí en el estudio es el abogado Aristide Mejía, expresidente del Tribunal Supremo Electoral, hoy Consejo Nacional Electoral. Es precandidato presidencial del Partido Liberal. Gracias, don Aristide, por estar aquí. Bienvenido. Muchísimas gracias. Me gusta que abordemos este tema que es de tremenda actualidad y saludo al doctor Videa. El doctor Videa estará con nosotros en unos minutos. Doctor, gracias por estar aquí para analizar los 6 meses ya de la pandemia, ¿verdad, doctor? Sí, correcto, 6 meses. 6 meses ya de la pandemia. Muy bien, ya un momentito con el doctor Videa. Muy bien. También está con nosotros esta noche el abogado Juan Carlos Barrientos. El abogado Juan Carlos Barrientos es doctor en Derecho Constitucional. Lo saludamos ahora mismo. Abogado, buenas noches. Buenas noches, Edgardo, y un saludo muy especial para Aristide Mejía Carranza, Tito Mejía, buen amigo y compañero de aulas universitarias. Muy bien, el tema del momento con el que comenzamos esta noche de domingo 13 de septiembre. Ya está publicado en el Diario Oficial La Gaceta la convocatoria a elecciones primarias. Las elecciones primarias han sido convocadas por el Consejo Nacional Electoral. Las elecciones primarias son las elecciones que realizan los partidos políticos para escoger a sus candidatos a cargos de elección popular. ¿Quiénes van a ser sus candidatos a presidente, a diputados, a alcaldes, corporaciones municipales, etcétera? Salió publicado con fecha sábado 12 de septiembre, Diario Oficial La Gaceta. Y luego de los considerandos está quizás lo más importante, donde establece ahí lo que se acuerda. ¿Y qué es lo que se acordó? Primero, convocar a los partidos políticos legalmente inscritos para que en elecciones primarias que se llevarán a cabo el domingo 14 de marzo del 2021 elijan los candidatos a cargo de elección popular. Así que los partidos políticos y la hondureñidad en general ha sido convocada ya 6 meses antes, como establece la ley electoral vigente, a elecciones primarias, para que los partidos políticos que tienen diferentes movimientos, diferentes corrientes, puedan ir a las urnas y definir quién va a ser su candidato presidencial, su candidato a alcaldes en los distintos municipios, sus candidatos a diputados al Parlamento Centroamericano, sus candidatos a diputados al Congreso Nacional por los distintos departamentos. Primero, abogado Juan Carlos Barrientos, su comentario ante esto, ante la convocatoria. Bueno, de que se ha cumplido con el cronograma electoral, se ha salido al paso con esa versión de que no podía convocarse a elecciones internas mientras no se hubiera discutido y aprobado la nueva ley electoral, donde básicamente ha quedado demostrado también que hay una especie de cisma en el Consejo Nacional Electoral, porque tradicionalmente han aparecido los 3 magistrados y esta vez solo sale la presidenta, a pesar de que la ley indica que ella es la representante del ente colegiado y por lo tanto su vocera. Hubiera sido agradable ver a los otros 2 magistrados o concejales acompañando a la doctora Hull en la convocatoria a este proceso de elecciones internas. Pero, ¿qué es lo que vale? ¿La publicación en la Gaceta o la convocatoria televisiva? Lo que vale es la publicación en la Gaceta, Edgardo, porque ese es el acto jurídico procesal electoral. Lo de la comparecencia en cadena nacional es un acto mediático nada más, donde se da a conocer el acto, pero lo que vale es la Gaceta. Le hago una pregunta directa, abogado Juan Carlos Barrientos. ¿Esta convocatoria a elecciones primarias es una convocatoria legal? Es totalmente legal, Edgardo. Yo he revisado la Constitución de la República y no he encontrado absolutamente ningún artículo que diga de que para poder convocar a una elección primaria es necesario que hayan reformas electorales o que no se puedan utilizar otro tipo de normas electorales que fueren aprobadas por el soberano Congreso Nacional a futuro. Así que esta convocatoria es totalmente legal, no tiene nada que ver el censo, no tiene nada que ver el tema de la tarjeta de identidad, si es vieja o es nueva, si la ley es vieja o la ley es nueva, si el censo está depurado o no está depurado. Este tipo de temas son para las elecciones generales. Para las primarias únicamente va a concurrir el voto duro de los partidos
y para eso usted no necesita tener actualizado el censo. ¿Es legal y es constitucional esta convocatoria a elecciones primarias? Es totalmente legal y constitucional, Edgardo. ¿Por qué he escuchado algunas voces, en este caso de la expresidenta del Consejo Nacional Electoral, la abogada Rixi Moncada, decir que es ilegal y es inconstitucional? Porque ella trata de ligar la depuración del censo a la convocatoria y trata de ligar también la obtención de la nueva tarjeta de identidad a la convocatoria. Y esos elementos no aparecen configurados dentro de la ley electoral vigente, ni tampoco dentro de la Constitución de la República, como esquemas prioritarios y altamente obligatorios para que se pueda producir la elección a elecciones primarias. Entonces me parece que ella está completamente equivocada y se contradice al mismo tiempo porque ella firma la resolución que aparece publicada en el Diario Oficial La Gaceta y tengo entendido que ha circulado también una nota que ella le envía al presidente de CONATEL donde le solicita el espacio para poder hacer la cadena nacional que se hizo el día de hoy para convocar al proceso de elecciones internas. Así que creo que no tiene razón de ser, me parece que sus declaraciones tienen un sesgo político y es lamentable porque utilizan a un órgano electoral para ir a hacer política. Y esto demuestra que no hay tal pureza a efecto de pretender engañar a la gente diciendo que se está luchando para defender un proceso electoral, pero por debajo se está torpedeando el mismo. El hecho de que esté en proceso la depuración del Censo Nacional Electoral, que esté en proceso la emisión de una nueva tarjeta de identidad, que esté en proceso la discusión de una nueva ley electoral, ¿tiene algo que ver o no, influye o no en las elecciones primarias del 14 de marzo? No tiene nada que ver con las primarias ni influye en ellas, pero sí influye en las elecciones generales. Para las elecciones generales, lógicamente, se requiere un censo depurado y se requiere, lógicamente, la mayor cantidad de gente enrolada o empadronada, que es la palabra correcta, con la nueva tarjeta de identidad. Y, lógicamente, reformas electorales que vengan a transparentar el proceso, como por ejemplo el tema del lector de huella, la participación de partidos minoritarios en las mesas electorales, que son temas, me parece a mí, sumamente importantes. No va la segunda vuelta, ni va tampoco el tema de la reelección, pero son temas que debieron haber sido incluidos, pero no demeritan tampoco la convocatoria a una elección primaria. He escuchado también decir al expresidente Manuel Zelaya Rosales que puede haber un fraude. Si estamos convocados a elecciones primarias, ¿puede haber fraude en las elecciones primarias? Sin que tengamos una nueva tarjeta de identidad, sin que tengamos un censo nacional electoral, sin que tengamos una nueva ley electoral. ¿Puede haber fraude en las primarias? Solo que se hagan fraude ellos mismos, porque los que controlan las elecciones primarias son los partidos políticos. Los partidos políticos organizan sus propias mesas, cada movimiento interno tiene delegado en la mesa, se hace un censo de la membresía partidaria y más bien lo que ha pasado en el partido de don Manuel Zelaya Rosales es que en procesos primarios han inflado los resultados electorales y han aparecido personas con una cantidad enorme de votos a pesar de que las urnas han estado semivacías en los procesos electorales. Entonces yo insisto, si hablamos de fraude en un proceso electoral primario es porque los mismos partidos entre sí se van a hacer fraude. Ellos solitos se van a engañar. Quiero escuchar la opinión sobre estos temas del abogado Aristides Mejía. Bueno, yo coincido en todo lo que ha dicho Juan Carlos Barriento, a quien saludo, y quiero agregar algo de orden político más bien, con lo último que él dijo. Estas son elecciones primarias y ya día vienen ellos con la denuncia de que estas elecciones van a ser fraudulentas, sabiendo perfectamente bien que la ley que estamos haciendo, la ley nueva que ya está en aprobación, no reforma casi nada de las primarias, porque el problema está en las generales y que en los procesos pasados ha sido justamente el oficialismo dentro del Partido Libre que ha contado con el mayor número de corrientes y que ha tenido más representantes en la Junta Electoral del propio partido. Entonces no veo cómo
ese argumento pueda ser válido y mucho menos el argumento de que esto sea ilegal, esta convocatoria sea ilegal. Si no es con el propósito de desacreditar las elecciones, de boicotearlas y lograr otro objetivo político. ¿Cuál podría ser ese objetivo político? Yo me lo pregunto y lo lanzo como un interrogante, porque coincidentemente quien ha hecho el sabotaje a los acuerdos que se habían logrado para todas estas leyes nuevas y que costó más de un año de hacer, es una facción del Partido Nacional, que es la facción de la que llaman la corriente sin cabeza, que no es más que la corriente que está lanzando bajo los auspicios del propio presidente de la República al alcalde de Tegucigalpa, a Azura. Ese diputados de esa corriente rompieron el acuerdo que costó forjar más de un mes y medio después de que la ley ya estaba consensuada. Y había muchos problemas, pero al final se dijo, vamos, aprobémosla rápido, y sin embargo ellos se interpusieron. Y esa es la razón por la cual yo digo, ¿por qué esa coincidencia entre Libre, que siempre ha dicho que no le interesa estas elecciones, que siempre tiene como punto número 1 de su agenda política, de su programa, de sus estatutos, hacer una constituyente, y el partido, esa facción del Partido Nacional? Cuando todos sabemos en Honduras que después de 10 años de crisis política, que empezó antes del 2009 con el deterioro institucional y se fue agravando con todo lo que ha ido pasando, necesitamos reconstruir nuestra democracia a través de un proceso electoral creíble y transparente. Y que si no hay un proceso electoral, si simplemente se anula, ¿qué quiere decir eso? Que va a continuar el mismo gobierno en el poder. Porque si la oposición dice, porque las reglas del juego no son nuevas, y todos estamos de acuerdo que debería de haber una reforma, y esas reformas son importantes, y que haya un censo depurado es importante, y que incluso pueda haber una tarjeta nueva es importante, pero todos sabemos que si no va la oposición a participar, pasaría lo que pasó en Venezuela a la oposición, que el oficialismo siempre fue a elecciones y todos los diputados eran del oficialismo, y el régimen se ha perpetuado todavía un tiempo más, es decir, ese gobierno, ese régimen ya lleva 20 años. Cuidado con eso, porque las democracias nuestras son endebles. Aquí tenemos un problema de las instituciones democráticas y tenemos un problema de la separación de los poderes, y entonces no debemos de permitir que haya un juego político de nadie, porque eso va a comprometer el futuro del pueblo hondureño. Pero sería realmente, abogado Barrientos, abogado Mejía, decir, indeseable, sería despreciable totalmente que en medio de una crisis de salud, de una crisis económica como la que tenemos actualmente, una facción del Partido Nacional y el Partido Libre se presten para que boicotear las elecciones primarias, boicotear que se haga una nueva ley electoral, boicotear que haya en ese sentido elecciones generales y propiciar aquí ya sea una constituyente o el continuismo del actual gobierno. Abogado Barrientos. Definitivamente es una perversión política esa. Y quisiera agregar también que dentro del proyecto de la nueva ley electoral está el famoso artículo 180, que dice que si solamente se inscribe un movimiento, la autoridad central del partido de dedo va a designar a las personas que van a ocupar los cargos de elección popular en los 3 niveles, en el nivel presidencial, en el nivel de los diputados y en el nivel de los alcaldes. Y esto también es sumamente perjudicial, Edgardo, porque desde un principio la señora Xiomara Castro de Zelaya dijo de que ella no iba a participar en un proceso de elecciones internas. Y han venido otros candidatos, principalmente Wilfredo Méndez, denunciando este hecho y este boicot a las elecciones internas. Sumado ahora con este rompimiento de acuerdos. Mire, el día de hoy, el cardenal Rodríguez Maradiaga, en su homilía, dijo de que era una pena de que en el Congreso Nacional se rompieran acuerdos
y que por debajo de la mesa estuvieran lesionando el tema electoral, porque este es un tema que trae incertidumbre. Estamos viviendo días aciagos y de remate estamos con la perversión de pretender trastocar un esquema electoral. Edgardo, podemos llegar a situaciones insospechadas. Y con un argumento totalmente absurdo, porque ¿con qué ley, si no con la actual, se fue a las primarias de 2013 y de 2017? ¿Y con qué ley, si no con esta, se fue a las generales, que fue un fracaso porque hubo un gran fraude? Pero después de ese fraude, el presidente o el coordinador del Partido Libre dijo que lo que habían elegido ellos en esos dos procesos primarios estaba bien hecho, que esos candidatos tenían toda legitimidad. E incluso cuando nosotros denunciamos el fraude de 2017, que para nosotros hubo también fraude en el nivel de los diputados y algunos en el nivel de alcaldes, él dijo no, solo hubo fraude en el Ejecutivo y en el nivel de diputados yo reconozco ese Congreso, eso está bien elegido. Y todos sabemos la gran manipulación que hay en eso de los diputados. Y por eso es que queríamos cambiar la ley y adaptarla a las nuevas circunstancias políticas que tiene el país, que ha dejado de ser un esquema bipartidista para pasar a ser un esquema multipartidista. ¿Pero qué tiene que ver una nueva tarjeta de identidad o no? O la depuración o no del Censo Nacional Electoral y una nueva ley electoral o la que está actualmente vigente, que es la misma con la que se fue a elecciones primarias en 2013 y en 2017. ¿Qué tiene que ver eso? Con la convocatoria de elecciones primarias. ¿Tiene que ver algo o no? Pues realmente no, porque lo que se buscaba era hacer una depuración del censo, porque es cierto que a través de los años no se han depurado todos los fallecidos del censo electoral, del censo nacional, y queríamos también que hubiera una tarjeta nueva, puesto que había una cierta obsolescencia en esa tarjeta. ¿Pero quién controla las elecciones primarias de cada partido político? Los representantes de su propio partido. O sea que si se hacen fraude son ellos mismos. Exactamente. Y luego la otra cosa, Edgardo, todos los órganos electorales están constituidos por los miembros de los tres partidos, incluido Libre, y Libre anunció con bombos y platillos, cuando integraron esos órganos, se acabaron los fraudes. Y quiero agregar una cosa también importante. Los fraudes en el país se hacen en la mesa electoral. Esa es la causa número 1 de fraude. La segunda es, en la reciente elección pasada, a través de la transmisión de resultados. Y la tercera causa es a través de las personas que van a votar con la tarjeta de identidad de otro, que puede ser un fallecido o un vivo. ¿Y cómo se hace eso? No se falsifica la tarjeta, porque esa tarjeta es infalsificable. Se hace porque los mismos de las mesas les permiten votar a esos que van con una tarjeta falsa. Y para evitar eso se está proponiendo que se incorpore el lector de huella digital. Entonces, todas esas medidas se pueden tomar para las primarias. Hay una normativa que ya está discutida y todo, de artículos transitorios que permitirían que esta elección primaria se haga con todos esos dispositivos para que sea más transparente. Pero usted dice, en Libre no quieren primarias. Bueno, ellos lo han dicho repetidamente. Hace 3 meses, en un programa de esta misma cadena televisiva, la entonces presidente dijo, yo no voy a participar en la convocatoria de elecciones. Y dijo que porque no iba retrasado lo del censo y no ofreció soluciones. Y ahora yo pregunto, si no van a tener elecciones primarias, ¿qué van a hacer? Si la ley los obliga a hacer, porque hay 2 candidatos. Está Wilfredo Méndez y Carlos Eduardo Reina, que están reclamando que hay elecciones primarias. 1. 2. Dice usted que hay una facción del Partido Nacional en el Congreso Nacional y lo identifica como el movimiento sin cabeza, el que postula supuestamente al señor Tito Afura, que está boicoteando que se discuta la nueva ley electoral. Ahora, le agrego un dato adicional. ¿Es posible, abogado Barrientos, que quienes cuestionan la supuesta ilegalidad o quienes denuncian, quienes consideran, quienes opinan que es ilegal esta convocatoria de Chahoy, que a ustedes aclararon que no, o que es inconstitucional, pueden meter un recurso en la Corte Suprema de Justicia o donde sea para evitar que haya elecciones primarias? Mire, la Ley de Justicia Constitucional dice
que ningún ciudadano puede ser impedido de presentar, por ejemplo, una acción de amparo. Toda persona que se considere violentada en un derecho constitucional puede presentar un amparo. Allá la Sala de lo Constitucional sí lo admite, porque si la Sala de lo Constitucional lo admite y lo admite con suspensión del acto reclamado, entonces lógicamente se va al traste el proceso de elecciones internas. Ahora, un recurso de inconstitucionalidad que podría caber únicamente en el caso de que se considerara de que hay una violación de alguna norma constitucional para el proceso de elecciones internas, que a mi criterio no la hay. No la hay porque la Constitución de la República no señala ninguna situación anómala más que la convocatoria con un proceso de una ley electoral vigente, que la tenemos. La tenemos y que, como bien explicó Aristides, reguló procesos en el pasado, en el 2013 y en el 2017. Así es que en el pasado la Sala de lo Constitucional, no esta, sino que la anterior, estableció fallos políticos. Recordemos el tema de cuando, según la actual ley electoral, partido político que no sacara un diputado no tenía derecho a continuar con su personalidad jurídica y tenía que ser cancelada su personería en aquel entonces Tribunal Supremo Electoral. ¿Y qué hizo la Corte Suprema de Justicia a través de la Sala de lo Constitucional? Revivió al partido FAPER, que estaba eliminado por no haber sacado un diputado, y también revivió al partido Alianza Patriótica del general Romeo Vázquez Velázquez. Fallos eminentemente políticos, cuando esta sala, para asuntos de carácter político electoral, debe estar reducida únicamente a temas jurídicos, no politizando esto. Por eso es que también se discutió la creación del Tribunal de Justicia Electoral, para que los fallos de este tribunal fueran fallos inapelables y que solamente si se hubiera violentado un derecho constitucional a un candidato o a un partido pudieran recurrir a la Sala de lo Constitucional, para evitar esta politicidad precisamente. Bueno, pero lo que estamos es adelantándonos un poco, porque a esta gente hay que jugarle con pelota adelantada, ¿verdad? Como juegan ellos. Como eso que tenías en las manos es jugar con pelota adelantado, y es un hecho que vamos a elecciones primarias. ¿Sí? Hubo una incertidumbre de 2 meses donde nosotros estábamos preocupados, donde yo daba constantemente declaraciones diciendo hay que salvar las elecciones. Es la única salida que tiene el pueblo hondureño. Así es. Porque si no vamos a una confrontación, Así ya hay es. estudios que dicen que la gente está tan desesperada en el país por todo lo que está pasando, por el empobrecimiento, por la pandemia, por todas las crisis sucesivas que han habido, que la gente solo está esperando que salgamos de la pandemia y vamos a un relajo. Y la única forma de canalizar un cambio en el país es a través de las elecciones primarias. Entonces, ¿qué quieren estos señores al decir que no vayamos a elecciones primarias? Pero, esa es la gran pregunta. Pero a lo que voy es eso. Dice, pareciera que hay una confabulación ahí entre una facción de diputados o de un movimiento político en el Partido Nacional y el Partido Libre, para que no haya elecciones primarias. Ajá, y si a eso le metemos, como le preguntaba yo al abogado Barrientos, que metan un recurso de constitucional en la Corte, no hay elecciones primarias, y sin elecciones primarias no hay generales. Sí. Y aquí hay dos cosas, o constituyente o continuismo, o hay algo más. Pero no hay nada más. No, pero es que hay que ver esos escenarios probables. Yo espero que no sea así. Sí. Yo deseo estar equivocado. Sí, pero por lo que estamos viendo. Lo que estamos viendo es exactamente eso. Yo no creo que tenga... digamos, mérito, digamos, una acción de ese tipo. Pero, y lo importante es que ya se hizo la convocatoria. Hace unos minutos Ana Paola Hall hizo la convocatoria y ha tenido que jugar un gran papel ahí porque ha habido un constante saboteo a las actividades del Consejo Nacional Electoral, y creo que ella ha hecho bastante, y también tuvo el voto del otro magistrado. Pero a mí me preocupa que no comprendamos la encrucijada en que está el país. Claro. Y la necesidad que tenemos de fortalecer más bien el proceso democrático. Y le digo a los señores que están en eso, el juego ya terminó, no podemos seguir jugando con esto, porque el país, y yo no estoy en el juego, pero los que están en el juego pareciera que no entienden que vamos a la catástrofe y que tenemos necesariamente que ir a estas elecciones, haya la ley que haya, y van a haber disposiciones para solucionar lo demás. Hay que aportar soluciones, no hay que poner problemas cuando ya tenemos
encima una gran cantidad de problemas y un problema muy grande que es la falta de credibilidad en el país, la falta de credibilidad del propio pueblo en los procesos electorales, en los partidos políticos y en los políticos mismos. Hay más de 50% de personas que ya se declaran independientes y que no creen absolutamente en nada. Absolutamente. Entonces, para recuperar esa credibilidad, tenemos que hacer los procesos como son. La democracia tiene que revitalizarse, tiene que servir para un cambio en el país, para armonizar la nación, para el progreso, para esto. Si no, no vamos a tener nunca un país que salga adelante. Abogado Aristides, abogado Barrientos, es que estamos en una pandemia aún, ya va a hablar el doctor Videa, nos ha estado diciendo el doctor Videa que esto viene a peor, sobre todo en la zona rural, nos está diciendo el doctor Videa que esto va a tomar todo el otro año y hay una crisis económica horrorosa, como nunca antes en la historia de Honduras, y a eso le quieren echar más leña al fuego. Por favor, señores, pónganse la mano en la conciencia. Abogado Barrientos, por favor. Mire, definitivamente esta estrategia yo creo que ya no funciona a partir de que se ha hecho la convocatoria hoy. Estamos advertidos ya de que cualquier intentona de ir a la sala de lo constitucional va a constituir prácticamente la debilización de un acuerdo secreto para impedir la celebración de estas elecciones primarias. Y eso el pueblo no lo va a permitir. Definitivamente no vamos a permitir una entronización de estructuras de poder arcaicas y caducas, ni vamos a permitir que las autoridades de los partidos políticos se quieran quedar ahí, sobre pretexto de que no hay elecciones primarias. Porque a mí me preocupa, por ejemplo, dentro de mi partido, de que este señor que malgobierna ahorita, el Partido Liberal, se quiera quedar ahí al no ir a una elección primaria. Y esto realmente también le debe preocupar a la gente del Partido Nacional y a la gente de Libre, que no está de acuerdo con todas las políticas arbitrarias que en determinado momento lleva la dirigencia del partido. Así es que tenemos que seguir apoyando este proceso electoral. Claro. Yo siempre he manifestado de que las leyes en Honduras son vigentes en virtud de su aprobación y publicación en la Gaceta, aprobación en el Congreso, y que no importa que ahorita no se haya discutido ni aprobado la ley electoral nueva. Esa se puede discutir y aprobar a futuro, me imagino yo que la próxima semana, el próximo mes, y esta ley es la que va a estar en vigencia para el proceso electoral. Y entonces me parece a mí que estos juegos de atrasar la discusión de la ley o estarse enfrentando y no cumpliendo acuerdos, lo que provoca más bien es un desgaste de la clase política y la gente los evidencia como personas perversas y tramposas, como dijo hoy el cardenal. Pero es que hay que identificarlos, abogado Barrientos, que el pueblo sepa de quiénes son, que sepa con nombre y apellido, que identifique al verlos. Porque recuerde que muchas veces, y me incluyo aquí, todos somos de memoria corta y se nos olvida rápidamente quién nos ha hecho daño y quién está jugando a que aquí el país se complique más la situación, a quién está jugando con la pandemia, quién está jugando con la crisis económica, con el tanto desempleo que hay en Honduras. Es decir, hay que señalarlos, hay que decirlo claramente. Estamos de acuerdo. Por eso, si este país lo que necesita es certidumbre, necesita tranquilidad, necesita una esperanza, darle vuelta a la hoja de tanta situación que hemos estado viviendo. Por eso yo le he dicho claramente aquí, es la tendencia del presidente de la República con sus diputados el que rompió el acuerdo. Y eso lo han dicho también algunos diputados como Harry Dixon y otros, porque yo no quiero generalizar con los de Libre. En Libre hay facciones, está Carlos Eduardo Reina, está Méndez, que están luchando por ir a elecciones primarias, hay diputados conscientes del problema, y si bien ahí hay un liderazgo inamovible y además abrumador y avasallador, que no permite cambios a lo interno, hay disidencia también en ese partido. Y el peligro que yo veo, Edgardo, es lo que he señalado anteriormente, que señalando a ellos y viendo lo que dijo la expresidenta del Tribunal del Consejo Nacional Electoral y lo que ha sido ratificado por el coordinador de ese partido, pues uno se pregunta, ¿qué es lo que quieren entonces? No, pareciera que hay una coincidencia. Una coincidencia de intereses ahí. Hay una coincidencia. Sí. Porque los dos están en contra de que haya proceso electoral primario interno. Si no hay elecciones primarias, no hay candidatos para elecciones generales. Claro. ¿Y cuáles son las 2 opciones o 3 opciones que hay? Así es. ¿Qué sigue?
Bueno, ahí habría que preguntárselo. ¿Cómo van a elegir entonces, si es que quieren ir a las elecciones generales, a esos candidatos? Número uno, si es que quieren ir a Si es las que elecciones quieren generales. Y si no quieren ir a elecciones generales, solo hay dos rutas. Así es. Que continúe el actual gobierno o que se convoque una O que constituyente. se convoque una constituyente. Que ya tanto ambos líderes, no sé si Juan Orlando, el presidente Hernández, está a favor de eso, y el expresidente Zelaya siempre ha sido a favor de eso. Bueno, Juan Orlando ha sido más cauteloso al hablar de constituyente, pero nadie le cree porque la vez pasada juró no ir a la reelección y violentó la Constitución y siempre fue a la reelección. Entonces él ha estado repitiendo que no va y que no va. Yo creo que tiene dificultades para ir porque no tiene los mismos apoyos de antes. Su poder interno dentro del Partido Nacional se va deteriorando. Pero si él encontrara a alguien que le dé una manito por ahí de otro partido, que le haga el juego, entonces vuelve a revivir la esperanza de quedarse en el poder. ¿Y qué gana Libre en eso? Entonces yo diría, bueno, Libre ganaría no exhibir una debilidad en las primarias, ganaría no quedar relegado si se arma una alianza, por ejemplo, entre Partido Liberal y Salvador Narrala, que es otra fuerza, a donde le tocaría bailar con la fea, así como le tocó al Partido Liberal por no aliarse a la alianza la vez pasada, le tocaría a Libre bailar con la fea esta vez y perder votos. Tal vez es eso lo que temen. Y también hay una estrategia permanente dentro de Libre que es tratar de hacer desaparecer a las fuerzas de en medio, tratar de que el Partido Liberal sea una fuerza cada día menor para ir a digamos, a un esquema en que solo queden dos fuerzas, los dos extremos, el extremo conservadurismo y la extrema izquierda. Y ese es un poco el esquema político que yo creo que debemos de evitar. Nosotros ya tenemos 14 partidos políticos, ya hay un abanico de posibilidades, tanto ideológicas como en personalidades, como en programas, y la gente en Honduras lo que quiere es una opción moderada de cambio. Y esa opción moderada la puede ofrecer el Partido Liberal. Entonces, quizás como un partido de extremo se nutre con las fuerzas y debilidades del otro, eso es lo que estamos presenciando. Porque el partido de gobierno, allá cuando paga lobby en Washington, ¿qué es lo que dice? Manténganme ustedes aquí nuestro poder, porque si no viene la extrema izquierda al poder. Y como genera miedo, eso les ha funcionado hasta ahora. Y el otro partido, ¿qué es lo que dice? Nosotros luchamos contra la dictadura. Entonces, ese juego es el juego pernicioso que está destruyendo nuestra democracia. ¿Y les conviene a los dos? Y conviene a los dos. Vamos a un corte comercial. En un momento continuamos. En unos minutos con el doctor Videa, 6 meses de la pandemia. Bueno, estamos ya por concluir este primer segmento sobre el tema político de la convocatoria a elecciones primarias el próximo 14 de marzo. El abogado Juan Carlos Barrientos, doctor en Derecho Constitucional, el abogado Arístides Mejía, expresidente del Tribunal Supremo Electoral, hoy Consejo Nacional Electoral y precandidato presidencial del Partido Liberal. Abogado, usted ha dicho, hay una intención de Libre y una facción del Partido Nacional para que no haya elecciones primarias y probablemente para que no haya elecciones generales y aquí se genere un continuismo o una constituyente. Lo que me queda todavía la duda es, en función, cuando usted se refiere a que hay una facción del Partido Nacional en el Congreso Nacional que boicotea la aprobación de la nueva ley electoral, ¿a qué boicot se refiere? Bueno, mire, cuando ya estaban hechos los acuerdos y ya se había dicho que el Partido Nacional estaba de acuerdo, Libre y Partido Liberal, resulta que la facción de diputados encabezada por Chávez Madison se opuso y ahí se cayeron los acuerdos. Justamente cuando había urgencia de aprobar esa ley para que pudiera convocarse a las primarias con la ley nueva. Y puedo dar otro ejemplo de lo que he dicho anteriormente. La segunda vuelta en este país es una necesidad. Y resulta que el Partido Liberal siempre dijo que bastaba, y así es, una reforma constitucional al final de este año para que sea una realidad. Libre dijo que no, que había que ir a una consulta el otro año. Y también el Partido Nacional coincidentemente dijo que una consulta y que ellos no estaban de acuerdo de que la segunda vuelta entrara para las elecciones de 2021. O sea, coinciden en eso también. En eso coincidieron. En que el Congreso Nacional actual no se vote para que se apruebe una segunda vuelta, claro, y se ratifique en la cuarta legislatura que inicia el 25 de enero de 2021 y se pueda aplicar en las elecciones de noviembre de 2021. Cuando nosotros hicimos visible eso y dijimos,
Libre no está de acuerdo, corrieron a cambiar de posición y a decir que sí estaban de acuerdo con una reforma constitucional, sabiendo que no están los votos del Partido Nacional. ¿Y qué es lo que dijo recientemente el propio presidente del Partido Nacional? Que Libre es gato pardo. ¿Se acuerdan en política lo que es un gato pardo? Gato pardo es de aquella novela de Lampedusa, que es una novela extraordinaria además, donde él habla cómo la clase aristocrática se adapta a un cambio y apoya ese cambio aparentemente para que en realidad nada cambie. Entonces dice, estos hacen ver como que quieren un cambio, pero en realidad no quieren que nada cambie. Entonces a mí me preocupa, y me preocupa como miembro de la oposición, que un partido tan importante como Libre, que debería de estar contribuyendo a un cambio político en el país, a un cambio electoral, esté en esa posición de colusión. No sé si real o coincidente nada más con el Partido Nacional, pero deja mucho que pensar. Y yo creo que Juan Carlos ha de pensar lo mismo que yo. Doctor Barrientos. Exactamente lo mismo. Y fíjese que en el Consejo Nacional Electoral, precisamente, un zipizape que hubo ahí, donde Ana Paola Hall terminó mandando una postura individual sobre el tema de la segunda vuelta, fue precisamente motivado porque Rixi Moncada dijo de que ella apoyaba la segunda vuelta, pero a través de una consulta popular. Entonces, eso que dice Tito es evidentemente cierto. Y yo mantengo mi tesis, Edgardo, que cuando había bipartidismo, había un equilibrio en el ejercicio del poder, había una gobernanza justa. Desde que surgió Libre, vía decreto, porque esos son partidos como la UD que los crearon vía decreto, no ha vuelto a ganar más que el Partido Nacional. Ya llevan 3 votaciones al hilo ganando con el 25% del electorado, Edgardo. Esto significa de que ellos jamás van a apoyar la segunda vuelta, y eso de que lo quieren hacer a través de una consulta es mentira, porque ellos saben de que esa es la forma en que inteligentemente la oposición puede quitarlos del poder. Ellos lo saben y por eso nunca van a apoyar la segunda vuelta, porque van a pretender seguir gobernando con ese mismo 25%, con gobiernos débiles, con gobiernos que van a tener el 70-75% de la oposición en contra, pero donde van a haber gatos pardos ahí que por debajo de la mesa van a celebrar acuerdos y en el fondo van a seguir cogobernando este país. Lejos de que la convocatoria a elecciones primarias nos generara certidumbre, que nos generara esperanza de que vamos a un nuevo proceso, que los partidos políticos tienen que involucrarse, escribir a sus distintos movimientos, los que van a participar en elecciones primarias de cada partido, como el Partido Nacional que tiene el del doctor Oliva y el de Tito Afura, en Libre que tiene Wilfredo Méndez, Carlos Eduardo Reina y probablemente doña Xiomara. En el Partido Liberal está el mismo Luis Zelaya, creo, está don Aristide Mejía, está Darío Vanegas, está José Luis Moncada, no sé si alguien más hasta el momento. Está Contreras, está probablemente, ya ni va a decidir en estos días. Hay unos 4 movimientos ahí hasta el momento ya claramente establecidos. O sea, lo que creemos es que esto va a contribuir a que la cosa ya comenzara a enrumbarse por la forma correcta, a generar certidumbre, esperanza, tranquilidad, paz social. No que nos iba a generar la intranquilidad que ahora tenemos, viendo los posibles escenarios que nos plantea el abogado Barrientos desde el punto de vista legal, el abogado Aristide Mejía desde el punto de vista político. Y esta noche deberíamos de aprovechar aquí, abogado Barrientos y abogado Mejía, hacer un llamado. Ya ustedes han desnudado prácticamente esas intenciones que hay ahí veladas, pero que evidentemente demuestran acuerdos por debajo de la mesa para intentar torpedear las elecciones primarias. Y sin elecciones primarias no hay candidatos de los partidos políticos, y sin candidatos de los partidos políticos va a ser muy difícil que haya elecciones generales en noviembre del próximo año. Y si no hay candidatos y no hay elecciones, ¿qué es lo que puede ocurrir? Ya lo dijo el abogado Mejía, o una constituyente o el continuismo del actual gobierno. Así que le dejo su mensaje, abogado Barrientos, y luego, por favor, al abogado Mejía, como ciudadanos honestos, como ciudadanos de bien de este país. Definitivamente, Edgardo, hay que apoyar el próximo proceso electoral.
hay que ir en noviembre de este año a inscribir movimientos a los partidos políticos y empezar ya la lucha partidaria por alcanzar el poder de la nación. No podemos nosotros permitir que políticos deshonestos por debajo de la mesa estén torpedeando el proceso electoral. Honduras no quiere una constituyente. Una constituyente no va a venir a resolverle los problemas al hondureño. Ese tipo de cosas debemos de dejarlas para países como Venezuela, donde una constituyente vino ahí a usurpar el poder y a mantener totalmente incongruente el esquema de ataque de la oposición. Así es que nosotros debemos de ser democráticos y no necesitamos una constituyente. Lo que necesitamos es un proceso electoral nuevo, transparente y que verdaderamente nos deje un buen sabor de boca. Y que el Censo Nacional Electoral, la depuración del Censo Nacional Electoral, la tarjeta de identidad nueva y la nueva ley electoral sí deben de estar listas porque sí influyen esos tres aspectos en las elecciones generales de noviembre de 2021. Eso es así, ¿verdad, abogado Barrientos? Así es. Así es. Es decir, si por ejemplo en la actual ley electoral vigente se convocan elecciones primarias y de aquí a marzo se aprueba la nueva ley, ¿cambia algo? Pues Nada. No, realmente nosotros podemos No pasa ir. nada. No Se va a pasa aplicar la nueva ley de ahí para adelante. Y no cambian las reglas del juego tampoco. Que hacen ahorita no tiene sentido. Y no cambian las reglas del juego tampoco. No Para las cambia para la para primaria, nada. Para las no, primarias, no, para la no general. estoy hablando de las primarias, porque a mí me parece que las elecciones primarias en este momento son más importantes que las presidenciales. Así es. No Ana, las cambia si la actual ley electoral es prácticamente idéntica al proyecto que se va a discutir en el Congreso. En Y cuanto a las Aristides no primarias. sabe si él estuvo en la comisión. Sí, estamos hablando de las primarias. Por eso hemos insistido. Nueva ley electoral, tarjeta de identidad nueva, depuración del Censo Nacional Electoral, importante para las generales. Sí, exactamente. Muy bien. Su Y- cierre. Y Perdón. luego, yo creo que hay una cosa que hay que decir. Ya está decidido hace unos minutos cuando la nueva presidenta, Ana Paola Hall, llamó a elecciones, lo hizo con la legislación vigente. Sí, la actual vigente. Entonces eso ya no amerita ninguna discusión. Muy Eso bien. ya está así. Yo diría que hay otra cosa importante que hay que resaltar. La constituyente y el continuismo no son en este caso procesos excluyentes. ¿Por qué? Porque esta constituyente que la mayoría de los hondureños rechazamos porque no es una constituyente auténtica, sino que sabemos todos que es instrumentalizada para tratar de imponer un nuevo esquema ideológico, presupondría el mismo continuismo. Es decir, se llama una constituyente, se busca que todos los partidos preparen sus diputados para la constituyente y se le otorgan 2 o 3 años más al actual gobierno. Esa es la jugada. Entonces yo espero que no sea eso. Le voy a hacer la pregunta directamente. ¿Esa es la jugada de Mel Zelaya y Juan Orlando Hernández? Esa podría ser. No lo puedo afirmar porque no he estado en esas misas negras y no creo que me inviten, pero a mí me parece, por mi experiencia, por mis conocimientos, que esa podría ser la jugada. Y cuidado con eso, porque el pueblo hondureño ha perdido la fe. Estamos en una situación catastrófica, desastrosa, de empobrecimiento, de problemas de salud, de falta de reformas de todo tipo, de caída de la economía, que vamos a heredar una situación terrible el otro año. La gente no cree de todas maneras en las elecciones. Vemos la única luz al final del túnel que se está encendiendo, que es con este proceso electoral, y sin embargo todavía hay fuerzas políticas que quieren cerrar esa luz, que quieren apagar esa única luz que tiene el pueblo hondureño para poder transitar hacia otro futuro. Yo creo que eso es lo que diría yo como mensaje final. Tenemos que cuidar nuestra democracia, apoyar este proceso y mantener vigilancia, porque ninguna democracia, ni las más fuertes democracias, sin vigilancia, funciona. Todas corren riesgo porque siempre hay personas que atentan contra el proceso democrático. Esperemos estar equivocados, ¿verdad, abogado Mejía? Ojalá, porque, mire, Sí. mire, Edgardo, Yo espero que el presidente Hernández no esté en esto. El presidente Zelaya espero que tampoco esté en esto. Sinceramente se lo digo, porque si no, mire, así como estamos ahorita. ni la gente de Libre, Edgardo, porque la mayoría de la gente de Libre procede del Partido Liberal. ¿Qué es lo que quiere la gente de Libre?
incorporarse a una gran alianza, porque todos comprendemos que así fraccionada la oposición no puede ganar. Y quieren todos, y sobre todo esa gente que procede y piensa todavía como liberal, lo que quieren es ir a elecciones. Serán unos pocos los que no quieren. O sea, lo que quieren es sacar al Partido Nacional del poder. Sí. Y la única manera de sacar al Partido Claro. Nacional del poder es a través de una alianza. Sí, y usted sabe bien que en Libre hay una minoría que es de izquierda y esa minoría quiere un cambio de sistema. Y un cambio de sistema es una lucha ideológica que puede tomar siglos. Y a ellos no les importa porque han esperado siglos y no se ha dado. Pero a los que son liberales, que son como el 80% de ese partido, quieren un cambio ya, quieren un cambio político, no un cambio ideológico. Son dos cosas diferentes. Entonces, para mí es importante que luchemos contra estas tentativas de obstruir los procesos electorales internos, incluso en Libre. Me preocupa. Es decir, no es mi partido, nosotros vamos a ir a elecciones, nadie nos los puede impedir, ya está convocado, pero se va a armar un problema en Libre porque el oficialismo interno no quiera dejar que participen los opositores de Libre, que son Wilfredo Méndez y Carlos Eduardo Reina. Esa es la gran pregunta. Y no es que queremos todos contribuir a sanear nuestra democracia, a darle una salida a este problema, a esta crisis que dura tanto. O sea, queremos la democracia allá, pero no la queremos pero acá. la quieren acá. Entonces ese es el problema. Muchas gracias, abogado Aristide un Mejía. placer. Gracias. Abogado Saludos, Barrientos, doctor. muchas gracias, muy amable. Saludos. Buenas noches, gracias a ustedes. Gracias. Vamos a un corte comercial. Doctor Videa, ¿estamos listos? Completamente, listos. ¿Qué le para pareció analizar. el segmento político? Interesante porque es parte de la democracia. Creo que no nos podemos olvidar de estos temas que forman parte de la gobernabilidad que esperamos. Así es, muy bien. Vamos a un corte y ya regresamos. Doctor Omar Videa, 6 meses con el COVID-19 se cumplieron el 11 de septiembre. Ya estamos comenzando más bien el 7º mes. Correcto. Aquí tiene usted una gráfica sumamente importante que tiene, por supuesto, motivo de un gran análisis de parte suya. El comportamiento mes a mes del COVID-19. Lo vemos ahora, por favor, y ahí está. Sí, iniciamos en el mes de marzo, como usted bien lo dice, el 11 de marzo, y acumulamos al cierre de ese mes 219 casos. Eso nos fue significando al mes de abril un incremento que nos estaba dando ya 552 casos nuevos y que de marzo al mes de abril nos estaba dando un incremento del 150%, eso es lo que significa. Pero cuando llegamos a mayo tenemos un incremento del 700% en el número de casos. Pasamos de 552 a 4.919. Ahí es donde comienza a incrementarse esa curva, a elevarse esa curva y llegamos al tope en lo que fue en el mes de junio, con 20.288 casos. Eso representó un 300% de incremento. Y luego viene en los reportes de las pruebas procesadas, porque hay que explicarlo, que al inicio de la pandemia, bueno, este noticiero impulsó desde finales del mes de marzo, cuando estábamos recibiendo reportes de menos de 100 pruebas procesadas. Así es, doctor. Y la pandemia continuaba. Y es por eso el número limitado de casos que había en ese momento. Pero sin duda alguna el mes de junio y julio fueron los meses muy difíciles y que se vio representado en los departamentos de Francisco Morazán y Cortés, que llegamos a acumular prácticamente más de casi 40.000 casos en esos 2 meses. Doctor, al ver esta gráfica, cualquiera podría preguntar, bueno, me incluyo, por supuesto, Sí. junio fue el pico y de ahí para abajo ya no volveremos a tener otro pico como ese. Lo que ocurrió con junio fue que junio fue el mes donde más pruebas se procesaron. Y hubo una reducción aproximadamente de un 10% en el procesamiento de pruebas en el mes de julio. Y a eso se atribuye esa disminución, porque hay una reducción que le está marcando un 6%. O sea, el 6% es lo que hubo en reducción del número de casos de junio a julio, pero hubo un 10% en la reducción del procesamiento de las pruebas. Prácticamente se mantuvo. Y mire, por ejemplo, que esta semana tuvimos 800, luego 1.000, ayer se tuvo 2.000, hoy se volvió a bajar a 1.000. O sea, esa inestabilidad, doctor. Sí, volvemos al ver este análisis, al ver estas gráficas, estamos llegando a nuestro primer punto de lucha, por llamarlo así, de generar cambios, fue en los métodos diagnósticos.
Así comenzó en marzo. Pero hoy, lastimosamente 6 meses después, siento que estamos retrocediendo, porque nuevamente estamos volviendo a retomar ese tema con mucho énfasis, porque sabemos la importancia que tiene. En aquel momento decíamos, hay que hacer más pruebas PCR, Correcto. hay que incorporar a los laboratorios privados a que hagan pruebas PCR para tener una mayor cantidad de pruebas procesadas y así poder tener una realidad de lo que está pasando en el país más clara y poder definir políticas de parte del gobierno para hacer un abordaje correcto del problema, un abordaje oportuno de la pandemia. Que no pudiera tener un y contexto ahora, más real. como se tiene este problema en las PCR, solo hablamos el viernes que solo, por ejemplo, en Roatán más de 200 pruebas están pendientes de ser procesadas, ¿verdad? Y la situación catastrófica que está aconteciendo en Roatán. Y ahora entonces, como usted bien dice, hemos retrocedido en julio, agosto y lo que va de septiembre en el procesamiento de PCR, entonces lanzamos la propuesta que ya se está aplicando en otros países de incorporar las pruebas de antígenos, que ya incluso hicimos una demostración aquí en las brigadas integrales de hoy mismo, ya se están realizando las pruebas estas que se hacen con el hisopado, pero que se procesan ya sea manualmente como una prueba rápida o a través de una máquina y en 15 minutos en ambos procedimientos le da el resultado ya sea positivo o negativo. Prácticamente en aquel momento en marzo solo disponíamos de las pruebas PCR. Entonces, esa era prácticamente la única opción. Sí. Pero hoy por hoy, si bien es cierto, es un problema el método diagnóstico, pero tenemos alternativas para evitar que estemos dando falsas percepciones de la realidad. Sí, porque esta gráfica es una falsa percepción. Correcto. Entonces, el pueblo hondureño ve estos datos y dice, bueno, ¿y de qué están hablando? Pero es una falsa percepción que nos da las pocas pruebas que se procesan. Por supuesto. Porque estos datos de esta gráfica son oficiales. Datos oficiales. No son inventados del doctor. Y todas son por pruebas PCR. Sí. Estos son de los datos que nos da la fuente oficial, que da SINAGER. Así es. Y donde vemos que hay un descenso que no lo consideramos que es lo que está ocurriendo en este momento. Por lo tanto, doctor, no se confíe. No nos podemos confiar. Y a la pregunta hecha por usted y la respuesta que le doy ahora es que sí, hay una posibilidad de que volviésemos a tener condiciones similares a lo ocurrido en los meses de junio y julio principalmente, porque lo ocurrido en mayo lo estamos viendo, ahora lo vamos a sobrellevar con un número superior de casos, pero lo ocurrido en junio y julio, nada más que este pronóstico se deriva en otros territorios y es en el interior del país. Es decir, que si hay un nuevo incremento importante, significativo de contagios y personas en condición de gravedad que necesitan una asistencia especial, ¿usted no le preocupa tanto San Pedro Sula y Tegucigalpa porque aquí ya se cuenta con una infraestructura para atender a pacientes? Y muy probablemente no va a ocurrir en ese volumen. Sí se espera que hay un incremento. Por ejemplo, con eso por ejemplo, a partir de mañana la ocupación en el transporte público será de un 100%. 100%. O sea, los buses van a ir con 100% de ocupación. Están autorizados para eso. Entonces, eso, aunque usted use la mascarilla y ande con el gel en la mano, digo, el pasajero, eventualmente va a haber un mayor contagio. Correcto, hay un grado mayor de exposición y al mayor grado de exposición, lógicamente un número superior de riesgo de contagio. Y usted dice entonces, pero aquí en Tegucigalpa y allá en San Pedro Sula y quizás en 2 ciudades más, ya hay una infraestructura, los hospitales están más preparados, está el tratamiento maíz, el maíz AAA, está el catracho, hay más centros de triaje, lo cual es sumamente positivo también, pero hay otros lugares donde no, doctor. Así es, que es la gran mayoría, porque la pandemia en este cierre de semestre, en las últimas 4 semanas, ha tenido una distribución diferente, que ya lo vamos a ver en detalle, porque son el interior del país donde se está diseminando. O sea, puede haber un incremento en Francisco Morazán y Cortés, pero no va a superar el interior del país. Bueno, ¿de dónde fueron los fallecidos que reportaron hoy en SINAGER en la cadena de las 8? De Atlántida, principalmente. De las 8:30 de la noche. De Atlántida. ¿Murieron en Atlántida? 11 en Atlántida, 2 en Comayagua y 1 en El Paraíso. Bueno. 100%. Bueno. 100% el interior. 100% el interior del 100%. país. Porcentaje de casos COVID por departamento de Honduras. Aquí lo deja claro el doctor. Ese es un gráfico donde está coloreado por regiones, pero donde el departamento de Cortés y Francisco Morazán al inicio de la pandemia y en los primeros 4 meses ocupaban el 80% de todos los casos. Y en este momento
es el 58%. Estamos haciendo una sumatoria de los 6 meses. O sea, en 6 meses sumado, acumulado, el 58% es de Francisco Morazán y de Cortés. Y ahora un 42% del interior del país. Eso es la sumatoria de los 6 meses. Entonces, hemos visto cómo se ha ido reduciendo el porcentaje de estos 2 departamentos en comparación al resto de los departamentos del país. A medida que la pandemia ha ido avanzando, se ha ido distribuyendo de una manera equitativa en el resto del país. Sí. Luego tenemos en lo que va de la semana 27, ¿verdad? Ya lo que es la semana 27. La semana 27 comenzó el jueves. El jueves. O sea, llevamos jueves, viernes, sábado, domingo. Llevamos cuatro días de la semana 27 con COVID-19 en Honduras. ¿Y qué es nuestra realidad? Y en estos 4 días, doctor, mire dónde está la mayor cantidad de casos. El número 1, el departamento de Cortés, a esta fecha, con el reporte SINAGER de hoy, tiene 474 casos y ocupa el primer lugar. Pero el segundo lugar, sorprendentemente, es el departamento de Islas de la Bahía, que coincide con la situación del desbordamiento de hospitales, el desbordamiento de sus casos. ¿289 tiene? Tiene Islas de la Bahía, con el acumulado de hoy, tiene 394. Muy cerca de Cortés. Ojo, solo en 4 días, doctor. Solo en 4 días. Jueves, viernes, sábado y esta noche de domingo. El segundo lugar de 474 en Cortés, 394 en Islas de la Bahía. Tercer lugar, el departamento de Yoro con 330, que está volviendo a tener un nuevo incremento en lo que venía siendo el desplazamiento que el departamento de Atlántida le tenía. Y en el cuarto lugar en este momento Francisco Morazán, mucho ojo, cuarto lugar Francisco Morazán y en quinto lugar El Paraíso. Francisco Morazán acumula 207 casos hoy y El Paraíso continúa con 100 casos porque el día de hoy no se reportaron pruebas procesadas del departamento oriental. No se reportaron pruebas. No se reportaron casos. Probablemente no se hicieron pruebas, porque evidentemente es un departamento con alto crecimiento. Vamos a un corte, ya volvemos. Vean esta gráfica. Copán, primer lugar en porcentaje de letalidad por COVID-19 por departamento. Es decir, en relación a su cantidad de contagiados versus la cantidad de fallecidos, Copán ocupa el primer lugar. Olancho, segundo lugar en fallecidos. Comayagua, tercer lugar. Lempira, cuarto lugar. El Paraíso en quinto lugar. Doctor. Importante destacar que en estos primeros 4 lugares están 2 departamentos del interior del país, lógicamente, pero de la región de Occidente. De 3 que lo componen, hay 2 que encabezan los primeros 4 lugares. Ahí evidentemente se ve que la estrategia no anda bien y hay que replantearse la situación porque puede ser abordaje primario, que consideramos que es el fundamental, el hecho de hacer la contención, y el desbordamiento a nivel de los centros hospitalarios hace de que, lógicamente, se incremente el número de fallecidos. Los fríos números a 6 meses de pandemia. ¿Testeado apenas el 1.69% de la población? Sí, el 1.69% de la población. Tenemos un porcentaje de positividad de 6 meses de pandemia del 42.95%. Tenemos realizadas ya, ¿verdad?, procesadas pruebas, en este momento ya con las actualizadas hoy, de 157.601. Estamos llegando a los 186 días de lo que ha sido esta 157.661 pruebas. Lastimoso, porque nosotros consideramos que se debería, al menos en este momento, a 6 meses, de haber testeado mínimo el 5% de la población. Y solo se ha hecho en el 1.69%. El 5% de la población hubiese sido aproximadamente 400.000 pruebas, 460.000 pruebas. Lastimosamente, con las 250 estaríamos llegando ahí y tendríamos un panorama más objetivo de lo que está ocurriendo en el país. Los pasos para vencer lo que queda de la pandemia. Lo que hemos hablado, el fortalecimiento de los centros de salud como primera línea, las brigadas casa a casa que son fundamentales, los triajes con unidades de estabilización que sean completas, que no sirvan solamente para dar vía, para referir a un hospital, sino que para que resuelvan. Y el resolver es tener todos los tratamientos según la etapa de la evolución de la enfermedad, porque en eso se tiene que quedar claro. Los tratamientos funcionan si lo saben emplear. O sea, el vehículo lo va a llevar a donde usted quiera, pero la clave es quién lo conduce. Y finalmente el fortalecimiento de la red hospitalaria, y no solamente los hospitales nacionales, sino los hospitales regionales, que es donde fundamentalmente se va a llevar esta pandemia. Estamos viendo cómo aproximadamente en este momento el 60% de los casos de este último mes corresponden al interior del país.
no podemos bajar la guardia. En las ciudades principales, Francisco Morazán, el departamento de Francisco Morazán y Cortés, no nos podemos confiar. Vienen a adopción de algunas medidas que nos puede llevar un incremento en el número de casos. No podemos confiarnos, no podemos bajar la guardia. Recuerde que en este momento el virus no se ha ido del país y va a permanecer con nosotros por muchos meses. Vamos a terminar este año 2020 y vamos a seguir hablando de la pandemia. Entonces, no queremos seguir viendo esas escenas que en estos 6 meses vimos en los meses de junio y julio con el desbordamiento de los hospitales. Ya hemos visto muestras en hospitales como en Islas de la Bahía, principalmente en Roatán, donde se ha desbordado. Y han seguido otros hospitales que han sobrepasado su capacidad. Eso puede continuar porque la población en el interior, bueno, lógicamente que no ha enfermado es mucha. Y ante ello el llamado en este momento para que demos un cambio, una vuelta. No esperemos que las autoridades nos generen todos los cambios. Mire, así como se ha visto que se toman las decisiones, no estemos esperanzados a que el Estado nos resuelva. Creo que debemos tener iniciativas comunitarias para buscar la solución. Cada comunidad conoce su problema. Cada comunidad debe de buscar unirse, unificarse, porque recuerden lo que hemos hablado durante toda esta pandemia. Nuestro enemigo en común es el COVID. No somos los hondureños. Los hondureños tenemos que estar unidos. Y si hemos estado con el COVID, hoy diga yo voy a estar contra el COVID con las medidas que yo adopte. Vamos a un corte comercial. Doctor, muchas gracias por habernos acompañado. Aquí seguiremos, doctor. Así es. Firmes hasta que esto termine. Algún día podremos celebrar que hemos vencido la pandemia, pero en este momento debemos de continuar unidos y, bueno, prestos a seguir informando y orientando al pueblo hondureño como los noticieros hoy mismo y el programa 3030 lo ha hecho desde antes de la pandemia y con el compromiso de continuar orientando a la población. Muchas gracias, doctor Omar Videa. Gracias a usted por su atención. Buenas noches y que estén bien.